Entonces vamos a crear el instalador de esta práctica. Es difícil esto, yo nunca he hecho algo parecido. Vamos a comenzar. Lo primero es que vamos a hacer que la práctica o que la aplicación se dé cuenta de que ella es nueva, de que no ha sido instalada. Por eso yo voy a venir en la carpeta librería. Hay un archivo que se llama config. Ese archivo posee la configuración del sitio, la base de datos, el usuario y todo eso. Entonces lo que yo haré es que ese archivo lo voy a renombrar. Le puse una X de más. ¿Qué pasa ahí? Ahí la aplicación se me va a llenar de odio. Si yo le doy aquí a autobuses, por ejemplo, porque no encontró el archivo config. Aquí delante, en el index, no pasa nada porque yo no estoy haciendo referencia a él. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Yo en el index, voy a incluir una página que está incluida en los otros, el que voy a poner aquí, include librería en Engine.php, por ejemplo. Aquí sí va a explotar ahora el index, porque él no encuentra el config. En el engine que está aquí en librería, engine, se fijan que hace referencia al config, que como yo le dije, yo lo reescribí. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer. Voy a hacer lo siguiente. Si no existe, o no existe, es si no is file. Si no existe el archivo config.php, entonces yo voy a hacer lo siguiente. Voy a poner un window.location es igual a install.php. ¿Qué hace eso? Cuando yo entro a la página, si no existe la configuración, eso me lleva para install.php. Si yo quiero forzar y seguir, no es para allá que yo quiero ir, es para acá, él va a entrar a la carpeta del index y me va a llevar para install. Entonces, esa página no existe, vamos a crearla. Vengo aquí, la creo aquí afuera. Vamos a crear la página install.php. Si actualizo, van a ver que ahora entra algo. Esa página vamos a ponerle un chin de estilo. Y para ponerle estilo simplemente voy a poner una plantilla que yo había hecho previamente. Ahí la tengo. Si le doy a inicio, van a ver que eso se resetea y vuelve al install. ¿Por qué? Porque el config no está creado. Entonces, en esta página de install, yo voy a poner aquí un H2. Eso es casi agua. Un H2 que va a decir: bienvenido al asistente de instalación de la aplicación fácil. Si actualizo eso, tengo un título que está ahí. Entonces, ¿qué yo voy a hacer ahí?
voy a poner un formulario. Form method igual a post. Vamos a poner un action igual a install.php. Vamos a poner una tabla, un tr, un td, me voy a poner un th, vamos a poner aquí servidor, aquí vamos a poner un td, un input type test. El nombre que le pondremos, vamos a ponerle db host. Entonces tengo el servidor, vamos a poner un usuario. Una clave. Y por último, una base de datos. Ahí está. Entonces, ¿qué tengo? Tengo ahora una cosita así, donde yo voy a poner los datos de la configuración para que la gente que vaya a usar mi aplicación pueda llenar esa info para poder instalarla. Pero me falta un botón que diga continuar. Continuar. Le doy ahí y él no hace nada. El action yo se lo puse, va a la misma página a instalar. Ajá. Entonces la idea es que cuando le demos aquí, eso configure el archivo y pueda entonces crear las tablas necesarias para que eso funcione. Continuamos entonces. La página que yo le puse aquí en el formulario es esta, que en realidad es la misma página. Si yo vengo aquí arriba y le digo a este asunto que si es post, si existe post, entonces vamos a mostrar lo que tiene. Eso me da como resultado que ahora, si le doy a continuar, ¿se fijan lo que pasa para el servidor? La variable post tiene la posición dbHost que está vacío. Pero si yo le pongo aquí, por ejemplo, localhost, usuario, una clave y una base de datos, si le doy a continuar, se fijan, ya eso está haciendo algo. Entonces, ¿qué yo haré ahora con eso? Yo haré lo siguiente. Yo voy a decir que vamos a decir que el link va a ser igual a MySQLi connect. Y aquí le voy a pasar lo que tiene post en la posición db host. Después le paso lo que tiene post después le paso lo que tiene post. Es lo mismo, ¿se fijan? Yo no quería escribir eso de nuevo. Db user y por último
en la posición de name. Vamos a ponerle que yo creo que eso funciona. Vamos a ver qué hace eso. Si yo doy aquí a continuar, dice un warning, porque dice acceso denegado, ¿se fijan? Y aquí me dice verifica los datos de conexión. Entonces yo voy a hacer algo diferente. Yo no quiero que eso se detenga ahí, sino que voy a hacer lo siguiente. Voy a crear una variable que llamaré mensaje. Va a estar vacío. Voy a hacer lo siguiente. Si no hay link, entonces voy a decir que mensaje va a ser igual a, y mensaje entonces lo voy a poner vamos a ponerlo vamos a ver qué pasa ahora. Si le doy a continuar, me sale, verifica los datos de conexión. Pero puede ser que a mí no me interese que PHP me tire ese error ahí tan feo. ¿Ustedes saben por qué sale ese error? Porque yo no se puede conectar, porque ¿a qué servidor se está conectando? Se está conectando por defecto a localhost. Porque en este asunto en PHP hay unos valores por defecto configurados. Pero la clave que está configurada es vacía y yo tengo clave puesta. Pero que sería bueno maquillar ese error para que no le salga así mismo al usuario. Entonces miren lo que vamos a hacer. Yo voy a crear aquí mismo de un pronto una función que se va a llamar no error. ¿Qué hace esa función? ¿Qué hace esa función ahí ahora mismo? Nada, yo no he puesto ningún código. Entonces le voy a decir a PHP, mira, si le doy a continuar, ¿se fijan lo que pasa? PHP ahí está ocultando los errores. ¿Qué está haciendo con los errores? Se lo está enviando a la función no error. ¿Y qué uno puede hacer con esa función? Por ejemplo, en dado caso, si usted quisiera guardar estos errores para usted, para alguna parte, para algo, usted puede hacer lo siguiente, por ejemplo. Vamos a ver los parámetros que eso recibe. Ajá, por ejemplo, mira. Vamos a ver los parámetros que eso envía. Miren qué parámetros se pueden recibir ahí. Si le doy a continuar, funt, yo creo que es así. Espérense. Claro, es que eso es una función. Y yo estoy llamando como una constante. Tú. ¿Qué parámetro recibe eso? Esa función que está aquí, primero, recibe un parámetro que es el número de rol. Luego le pasa un string, que esto viene siendo una descripción. Luego le pasa, creo que es la línea donde está el error, déjame ver. No, me tira esto. El archivo donde está el error. Luego la línea. Y luego un
un parámetro con todos los datos del servidor y qué estaba pasando cuando pasó el error. Vamos a poner a esto aquí datos. Por lo tanto, eso le puede servir a ustedes, por ejemplo, si simplemente quieren mostrar un error, pongo aquí echo, ocurrió un error en el archivo file, en la línea, por ejemplo. Entonces, fíjense lo que pasa ahora. Si le doy a instalar, vean, ocurrió un error en el archivo, en la línea. ¿Será verdad que es la línea 13? Si vamos allá, a donde está la conexión, ¿en qué línea es esa? La 13. Pero por ahora, como ese es mi archivo de instalación, yo no voy a hacer nada con eso. Simplemente estoy callando los errores. Porque aquí yo estoy diciendo a la gente, verifica los datos de la conexión. Déjame poner eso rojo para que lo vean. Le voy a poner aquí un rojo como se ponía antes. Eso está obsoleto ya. Verifique los datos de conexión. Perfecto. Si hago así y pongo localhost, mi usuario que es root, mi clave que es Vértigo y la base de datos, déjame ver cuál uso. Vamos a usar sysonym. Ahí. Pero como quiera, si él me dice que los datos están mal, él debería dejarme los valores ahí para yo poder corregir y no tener yo que escribirlo otra vez, porque eso como que quilla. Entonces vamos a hacer que los valores se queden ahí. ¿Cómo haremos eso? Aquí donde está el usuario, yo voy a poner que esto va en value, que muestre el usuario, donde va la clave, que muestre el db pass, donde va a la base de datos, vamos a ponerle que muestre el db name, luego faltó algo, la clave, el usuario y el servidor. Pero esa variable no está declarada. Vamos a declararla aquí arriba. Antes de entrar al post, yo voy a crear mis variables que son db host, db user, db pass y db name. Entonces aquí es algo que yo no había visto en otro lenguaje de programación, esa función strat. ¿Ustedes se imaginan que hacen esa función? ¿Alguien sabe? ¿Alguien que tenga la gente de la E? ¿Y cómo así extraer? Varias posiciones. Ajá. Todos los valores los convierte en variables. Eso equivale a que yo una por una de esas que están ahí diga que dbHost es igual a p en la posición dbHost a cada una de esas. Yo lo puedo solucionar con eso que dice strat. Vamos a probarlo a ver. Casi a un parse CTR. Déjame ver si pongo eso y le doy a continuar. ¿Se fijan que ahora se queda ahí? Pero si pongo localhost y le doy a enter,
Cuando él regresa, los datos se quedan. Vamos a poner el root, Vértigo, y la base de datos se llama, vamos a ponerle tarde. Le doy a continuar. ¿Qué? Ah, Vértigo. Pero aún hay un problema porque él me dice, ajá. Es que yo creo que el link, usted no puso el paso, campo paso. Vamos a ver. Debe host, user, Oh, sí. P. Ok. Si yo me equivoco y en vez de eso pongo eso así. Pero en este caso ya está bien la base de datos. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. En mi base de datos yo tengo, la que yo estoy usando ahora es Sichoen. Yo tengo 3 tablas. Esas son las 3 tablas que yo quiero que mi script restaure. Entonces, ¿cómo yo hago eso? Déjame hacer un backup primero de esto. Estructura. Solamente la estructura me interesa. Y déjame guardarlo en el escritorio. Sichoen. Si voy al escritorio y abro esto, van a ver que eso me generó un SQL con este asunto. Create table autobuses, por ejemplo. Entonces, fíjense lo que yo voy a hacer con esto. Voy a venir y en el install vamos a hacer lo inverso. ¿Se fijan lo que dice? Volteé la regla. Entonces, esa es la primera consulta. ¿Qué hago aquí? Digo que MySQLi query, le paso el link y el SQL. Ya con esta sentencia se crea la primera tabla. Entonces, para crear la segunda, ¿qué tengo que hacer? Lo mismo. Para crear la segunda voy al archivo ese y copio la segunda tabla. Para crear la tercera déjame quitarle esto, porque a mí no me interesa que comience a contar desde el 3. Tampoco me interesa que comience a contar aquí desde el 8, sino que comience desde... Entonces, con eso yo creo que se reviven las tablas. Vamos a probarlo a ver. Yo estoy utilizando la base de datos tarde. Si le doy a continuar y voy a la base de datos tarde, que originalmente... ¿Se fijan esa tabla que están ahí? Esas tablas no estaban. Vamos a ver si es verdad. Vamos a borrarla.
Autobuses, la otra es cargos empleados. Yo estoy en la base de datos tarde. Selecciono esto, lo ejecuto. ¡Prum! Se fueron 3 tablas. Si actualizo esto, se fijan, no están ahí. Si voy allí y ejecuto este asunto y actualizo aquí de nuevo, tarán, la tabla aparecen ahí. Todo el mundo conoce eso, cómo crear una tabla con un script, ¿verdad? Entonces, ajá, entonces, perfecto. Ahora, mi script de instalación no solamente tiene que crear la tabla. ¿Qué más? Tiene que crear el archivo. Pues aquella. Tiene que crear el archivo, el config, que va para allá. Entonces, miren qué difícil es eso. Después que yo creo la última tabla, hago lo siguiente. Vamos a poner que archivo va a ser igual. El archivo que va hasta allá va a contener lo siguiente: un PHP, y va a contener una palabrita define. Vamos a decir que debe host, coma, va a ser igual a luego el password y por último el name. Dígame. La variable define Para crear constante, sí. Pero que aquí, como yo le expliqué el video de la tarde, que ustedes tienen que ver, en la configuración original, que está aquí, estaba creado con constantes. La diferencia con la constante es que una vez se crean, no se modifican, y estas no utilizan el signo de dinero. Estas parece que son más pobres. Pero, y se ve en cualquier ámbito. Ya usted esté dentro de una clase, dentro de una función, dentro de un método estático. Una vez fueron creadas, siempre estarán ahí hasta que la página termine de cargar. funcionan como si fuera global. Ajá. Entonces, vamos a continuar. Estoy con el install. Es el contenido que va a tener el archivo. Si un archivo solamente tiene código PHP, no es necesario cerrarlo al final, ¿oyeron? Por eso ustedes se van a fijar que hay veces que yo no lo cierro. Pero si solamente tiene código PHP, no lo cierren. Ok, tenemos eso de ahí. Es el contenido que va a tener el archivo. Yo voy a utilizar una función de PHP. ¿Quién de aquí comienza con F el nombre? Nadie. Digo el apellido. No aparece nadie ahora. Vamos a utilizar a file put contents. ¿Qué hace eso? Yo le voy a decir, mira, en el archivo que estará dentro de librería y se va a llamar config.x.php, tú me vas a guardar esto. La clase tiene efecto de sonido integrado. Ya. Yo creo que ahí lo hace. Vamos a ver si es verdad. Si yo le doy aquí a continuar, ¡puf, puf! Explotó. Entonces, instala la línea 61. File pull contents. ¿Qué error es que dice? Ah, ese error fue un punto y coma que se me quedó aquí. ¿Se fijan qué extraño? ¿El error realmente dónde está? Ahí, en la línea 59. Porque PHP creyó que ahí se acabó. Porque hay veces que si usted le pone el último punto y coma, él funciona. Pero él entiende que ya él terminó. Entonces, cuando él viene aquí, él dice, pero ven acá, yo no acabé ya. Porque aquí no hay punto y coma. Entonces, vamos a ver de nuevo. Localhost
root, vértigo, tarde. Le doy a continuar. Y creo que ya eso creó el archivo config aquí. ¿Y qué tiene ese archivo adentro? Entonces, ¿qué tenemos que hacer ahora? Ahora tenemos que hacer, cuando él cree ese archivo, haga lo siguiente, un script con una alerta ¿Se fijan lo que estoy haciendo ahí? Y que borre los campos, No, porque no hay que borrar los campos, porque ya él se va a ir para allá, para el index. Vamos a ver si es verdad que esto funciona. Si le doy a continuar ahí ahora, instalación realizada. ¡Ay! ¿Y qué pasó ahí? Vamos a ir otra vez aquí al... Él me sigue mandando para acá adentro. Vamos a ver la validación que le hicimos al index. Al index, no es ese, es este que está aquí. Al index, ay, que no en el index que está el asunto. Yo lo puse fue aquí. A esto le estamos diciendo, ¿se fijan lo que yo tengo ahí? Config. Y aquí se llama, ay, así. No, porque yo quiero intencionalmente que él no lo encuentre. Cuando él no lo encuentre, entonces ve para allí. Déjame ver qué tiene esto. Si hago aquí y pongo él retornó falso. O sea, él no lo encontró. Y si yo le pongo true, ok. Si yo le digo a esto, entonces se llama deal name. Estoy haciendo una prueba, Escúchenme. Deal name. Y le paso aquí. ¿Cómo es? Antes de config, intente por un slice.
Lo chulo de eso es que posiblemente a alguien en SAM le funcione. ¿Sabían eso? El SAM. En SAM posiblemente funcione. ¿Por qué? Miren el error que me estaba pasando a mí. Yo tenía la siguiente comparación. Sí, no, is, file. Y tenía ahí el nombre que era config.php. Eso ahí me retorna ¿qué me retorna eso? Falso. Ahora me retorna true. Ah, yo tengo una negación aquí. Me devuelve falso. Dije que el archivo no existe. Pero yo estoy buscando un archivo que se llama config. Y se supone que yo estoy en la carpeta librería. Y él son vecinos. Él debería encontrarlo. Pero no lo encuentra. ¿Por qué? Porque ese archivo yo lo estoy usando desde otro archivo que está fuera de esa carpeta. Otra ruta. Entonces él toma esta ruta que está aquí. Toma la raíz. Ajá, él toma la raíz. Eso varía entre diferentes servidores, porque en SAM eso funciona. Pero aquí no. Entonces, ¿qué yo le hice aquí? Yo utilicé prácticamente un parche. ¿En qué sentido? Y se fijan, yo creé una variable que se llama file. ¿A qué es igual file? A cómo se llama la carpeta donde está esto. Esto que está aquí es una constante que siempre existe. ¿Y qué me da eso? El nombre del archivo donde yo me encuentro. Donde yo me encuentro ahora mismo. ¿Dónde yo me encuentro ahora mismo? ¿En qué archivo? En ese archivo. Entonces yo digo, dame la carpeta donde está ese archivo. Y él me retorna esa carpeta que está ahí. Entonces te fijan aquí, yo estoy preguntando si no existe el archivo que está en la carpeta donde yo estoy y se llama config.php. Ahí yo me aseguro que me funcione en cualquier servidor. Entonces, ahí está. Si voy a autobuses, pero no hay ninguno. Vamos a poner uno, placa, marca, Daewoo, cielo, año 2020, color blanco. Ya lo agregó. Probemos otra vez el instalador. Se supone que esta aplicación yo me la llevo para otro lugar. Me la llevé para la carpeta jaja. Y cuando yo me la llevo, yo hago así y borro los config. Lo quito. Si yo escribo localhost slash jajaja, ¿se fijan lo que sale? El instalador viene y me recibe. Entonces, ¿qué yo hago? Déjame crear otra base de datos diferente para probar ese asunto de verdad. Vamos a crear la base de datos Sueno. Vamos a poner aquí localhost. Seguro cuando usted esté viendo este video, usted va a tener sueño, pero es Sueno que yo quise poner ahí. Ahora aquí, vamos de root, la clave va a ser Vértigo y la base de datos Sueno. Si le doy a continuar, mira, eso me lo dice que me equivoqué. Vamos a darle eso ahí y le damos a continuar. Instalación realizada. ¿Se fijan? Si voy a la base de datos del Sueno y actualizo, le doy a tables, ahí están mis tablas. Por lo tanto, mi práctica es como Wolverine a nivel de base de datos. Como Wolverine, que se recupera. Se ríen. Usted le puede poner la tabla, no importa. Nada más se pierden los datos. Pero de la otra forma era peor. Tuviste que en el ejemplo principal eso tenía un drop para borrar la tabla. En el backup que yo saqué ahorita,
eso tenía un drop. Hay gente que le ponen eso a lo backup, a la restauración, a la instalación, pero a mí no me gusta. Porque si ya las no estaba instalado ahí, eso va a borrar las tablas. Y así por el estilo. Entonces, eso es lo último que tiene que hacer su práctica. Tener la capacidad de instalarse. Que cuando yo baje eso en mi computadora, yo le voy a decir en qué base de datos que se va a crear. No en la que usted quiera, en la que yo le diga. ¿Y cómo usted va a controlar qué base de datos usted va a usar? Usted siempre va a leer el config. Y el config usted lo va a escribir en la instalación. Esa es la ventaja que tiene. Entonces ahí concluimos con el tercer de los videos que le va a permitir hacer la segunda parte de la tarea 2. Entonces vamos a detener esto.